Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que de verdad me tiene el corazón latiendo a 1000 por hora. Si son fanáticos de las series turcas, del romance, de las historias que te llegan al alma y por supuesto, si han seguido de cerca la trayectoria de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desgranar una conexión muy especial, una que ha cautivado a millones y que personalmente me inspira un montón. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de cómo su química, su talento y por qué no decirlo, su posible conexión personal, se han convertido en una fuente inagotable de musa e inspiración para mí. Sí, lo han leído bien en el título y créanme, hay mucho más que explorar detrás de esas palabras. Así que si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los secretos y las historias que nos apasionan. Esto se va a poner bueno. Y es que hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel no es solo hablar de dos actores talentosos, es hablar de un fenómeno. Es recordar esa magia que crearon en pantalla con Sen Kalkam, que en español conocemos como Me robaste el corazón, o Pobre corazón. Desde el primer momento en que los vimos juntos, hubo algo palpable, una chispa que trascendió la ficción. Y para mí, esa chispa no solo encendió la pantalla, sino que también encendió mi propia imaginación y creatividad. Ver la forma en que se miraban, cómo interactuaban, la energía que desprendían, era como presenciar una pintura viva, una obra de arte en constante movimiento. Kerem con esa intensidad y carisma que lo caracterizan, y Hande con esa dulzura y una mirada que lo dice todo, formaron una dupla explosiva. Y esa explosión no se quedó solo en las escenas románticas, se extendió a las escenas cómicas, a los momentos de tensión, a cada instante que compartían. Era una danza perfecta de emociones y como espectador, era imposible no ser arrastrado por esa corriente. Pero, ¿qué hace que esta pareja ficticia, y quizás real, sea tan especial? Para mí va más allá de la belleza física o del talento actoral, que ambos poseen en abundancia. Es la autenticidad. Cuando veías a Kerem interpretar a Serkan Bolat, veías a un hombre complejo con sus miedos, sus inseguridades, pero también con una determinación feroz. Y Hande, como Eda YLDZ, era la personificación de la resiliencia, de la alegría de vivir, de la fuerza que emana de un corazón noble. La forma en que manejaban las transiciones entre la comedia y el drama era magistral. Podían hacerte reír a carcajadas un minuto y al siguiente dejarte al borde de las lágrimas. Y lo más fascinante es que a menudo, esa autenticidad parecía desbordarse de los guiones, y es ahí donde surge la magia de la inspiración. Porque, seamos sinceros, muchas veces la inspiración llega cuando vemos a otros conectar de una manera que nos parece genuina y hermosa. Y la conexión entre Kerem y Hande, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de innumerables especulaciones y, para mí, de una admiración profunda. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones juntos en eventos, la forma en que se apoyan mutuamente, todo ello ha alimentado la idea de que hay algo más que una simple amistad o una relación profesional. Y honestamente, si esa conexión ha florecido en algo más, ¿quién soy yo para no celebrarlo? Creo que el amor, en cualquiera de sus formas, es una de las fuerzas más poderosas y bellas del universo, y verla manifestarse entre dos personas a las que admiro por su arte, es doblemente inspirador. Piensen en las escenas icónicas de Sen Kalkam. Recuerdo especialmente una en la que Serkan está pasando por un momento difícil, y Eda, sin dudarlo, se acerca y le ofrece su apoyo. La forma en que Kerem reaccionó a ese gesto, la vulnerabilidad en sus ojos, y cómo Hande respondió con esa ternura, fue un momento puro y conmovedor. No era solo actuación, se sentía como si estuvieran realmente compartiendo esa experiencia. Y eso, para un creador, para un artista, para cualquiera que intente expresar emociones, es oro puro. Te enseña que la empatía, el apoyo incondicional, el simple acto de estar ahí para alguien, puede ser la base de las conexiones más profundas. Y no olvidemos el impacto que han tenido en sus fans. Han creado una comunidad global, unida por el amor a sus personajes y a su historia. Ver cómo sus fans se involucran, crean fanfiction, artwork y comparten su entusiasmo, eso es testimonio del poder de su química. Me inspira la dedicación de los fans, pero sobre todo, me inspira la capacidad de Kerem y Hande para generar esa lealtad y ese cariño.
Son capaces de tocar corazones a miles de kilómetros de distancia, y eso, créanme, es un regalo. Ahora, entrando un poco más en el terreno de la inspiración personal, me he dado cuenta de que su relación, o al menos la percepción pública de ella, me ha enseñado varias lecciones importantes. Primero, la importancia de la comunicación. En Senkalkapm, gran parte del drama surge de malentendidos y de la falta de comunicación. Ver cómo, a pesar de todo, Serkan y Eda lograban, al final, abrirse el uno al otro, me recuerda que en la vida real, la comunicación honesta y directa es clave para construir y mantener cualquier tipo de relación. Segundo, la resiliencia. Ambos han enfrentado desafíos en sus carreras y en sus vidas personales, pero siempre han emergido con más fuerza. Ver su capacidad para superar obstáculos, para seguir adelante a pesar de las adversidades, es un recordatorio poderoso de que los momentos difíciles no nos definen, sino cómo respondemos a ellos. Y ellos, sin duda, responden con valentía y determinación. Tercero, la pasión. Es evidente que Kerem y Hande aman lo que hacen. Esa pasión se refleja en cada actuación, en cada proyecto en el que se embarcan. Ver a alguien tan apasionado por su arte es contagioso. Te impulsa a buscar tus propias pasiones, a perseguirlas con todas tus fuerzas, a no conformarte y a dar siempre lo mejor de ti. Y cuarto, la autenticidad. Como mencioné antes, es algo que admiro profundamente en ellos. El hecho de que, a pesar de ser figuras públicas, parezcan mantener una conexión genuina entre ellos, ya sea como amigos, como pareja, o como lo que sea, es refrescante. En un mundo donde a veces todo parece ser fachada, ver una conexión que se siente real es un bálsamo para el alma. Me inspira a ser más auténtico conmigo mismo, a no tener miedo de mostrar mis verdaderos sentimientos y a valorar las conexiones genuinas por encima de todo. La forma en que Kerem habla de Hande incluso cuando no están juntos en pantalla, es algo que me conmueve. Hay un respeto evidente en sus palabras, una admiración que va más allá de lo profesional. Y cuando Hande responde de la misma manera, se crea un círculo virtuoso de afecto y admiración mutua. Es como si se alimentaran el uno al otro, no solo en términos de proyectos laborales, sino también en términos de crecimiento personal. Y eso, para mí, es lo más inspirador de todo. Piensen en los pequeños gestos que se han visto. Un me gusta en una foto o un comentario de apoyo en una publicación, una aparición sorpresa en un evento. Son detalles que para el ojo observador, hablan volúmenes. Te demuestran que a pesar de las agendas apretadas y las demandas de la fama, hay tiempo y espacio para el cariño y el apoyo. Y eso es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones. Además, su éxito, especialmente el de Senkalkapm, ha abierto puertas para más producciones turcas en el mercado internacional. Han demostrado que las historias de amor con personajes bien desarrollados y actuaciones sólidas pueden conquistar al público global. Y eso es algo que, como fan del cine y la televisión turca, me llena de orgullo y esperanza. Ver a Kerem y Hande como embajadores de ese talento es algo realmente gratificante. Y para ser completamente honesto, hay una parte de mí que se inspira en la idea de que el amor puede surgir de las circunstancias más inesperadas. La historia de Serkan y Eda es en sí misma un cuento de hadas moderno, lleno de giros y vueltas. Y si ellos, en la vida real, han encontrado una conexión que va más allá de la pantalla, entonces, ¿quién sabe qué nos depara la vida a nosotros? Esa chispa, esa posibilidad, es la que alimenta la esperanza y la que nos anima a creer en la magia de las conexiones humanas. Por eso, cuando digo que Kerem Bürsin y Hande Erçel son mi musa e inspiración, no lo digo a la ligera. No es solo un título pegadizo para un vídeo. Es una expresión genuina de la admiración que siento por su talento, por su conexión, por la forma en que iluminan la pantalla y, sobre todo, por la manera en que, sin darse cuenta, me inspiran a ser una mejor versión de mí mismo. Me inspiran a buscar la autenticidad en mis relaciones, a ser más comunicativo, a perseguir mis pasiones con valentía y a creer en la fuerza transformadora del amor y el apoyo mutuo. Y si ustedes, queridos espectadores, sienten algo similar al verlos juntos, entonces saben exactamente de lo que estoy hablando. En resumen, hemos explorado la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, el impacto que han tenido en el mundo del entretenimiento con su serie Senkalkapm, y cómo esa conexión, tanto ficticia como potencialmente real, se ha convertido en una fuente de inspiración para mí. Hemos hablado de la autenticidad, la resiliencia, la pasión y la importancia de la comunicación que podemos extraer de su historia.
Y espero, de verdad, que esta conversación les haya parecido tan fascinante y motivadora como a mí. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que me hayan acompañado en este viaje de admiración y reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem y Ande. ¿Son también una fuente de inspiración para ustedes? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si han sentido esa chispa de inspiración, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.